Vamos a seguir con el estado gaseoso. Habían estado ya trabajando y definiendo lo que era un gas. ¿Recuerdan cuando vieron sólido, líquido y gaseoso? Bueno, en el estado gaseoso las partículas, habíamos dicho, según la teoría cinético-molecular, las partículas están en constante movimiento. Un gas no tiene volumen y ocupan todo el espacio posible, por eso la dibujábamos escapándose del recipiente. También entre partículas hay espacios vacíos y las partículas se mueven y chocan contra las paredes del recipiente. Esa era la teoría cinética molecular con relación a un gas. Entonces vamos a dedicarnos a estudiar un poquito más qué pasa con esas partículas de gas. Ya empezaron ustedes a verlo con el barómetro, donde veían cómo influía la presión atmosférica sobre un líquido, en ese caso era el agua coloreada que ustedes habían usado. Esas variables son que vamos a estudiar. Van a ser la temperatura, que ustedes estuvieron ya trabajando, porque yo les pedía que para la experiencia del barómetro anotaran la temperatura todos los días, la presión, que también eran las lecturas que ustedes marcaban, la temperatura, la presión y el volumen. El volumen, yo no les mandé medir el volumen de un líquido, pero podrían haberlo hecho. Entonces vamos a manejarnos con estas tres variables para el estado gaseoso. La temperatura tiene que ver con la velocidad de las partículas. Cuanto más energía tienen estas partículas, más rápido se van a mover. Si aumento la temperatura, le estoy dando más energía, por lo tanto se van a mover más rápido. La presión está dada por el choque de las partículas contra las paredes del recipiente. ¿Sí? Cuanto más energía tienen, más van a chocar, más se van a mover, por lo tanto van a haber más choques en las paredes de un recipiente. El volumen va a ser el volumen del recipiente, porque si un gas ocupa todo un espacio posible y yo tengo a un gas en un recipiente cerrado, el volumen va a ser el volumen de ese recipiente. Y luego está la cantidad de partículas, que se refiere a la cantidad de moléculas de gas que yo tengo. Estas tres variables son las que afectan a los gases. Y en base a estas tres variables se enunciaron tres leyes importantes, que son las leyes del estado gaseoso. Las leyes son, esperen que voy a buscar una hoja, ahí está, la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La primera, bueno, antes de empezar con las leyes, les quiero decir, yo no les voy a pedir fórmulas, ¿sí? Porque ustedes todavía no saben por ahí despejar X, o si saben, recién están aprendiendo, o no saben por ahí muy bien trabajar con fracciones. Bueno, yo no les voy a pedir fórmulas porque si no sería muy complicado, y más en estos tiempos y en estas formas en que estamos trabajando, pero sí les voy a pedir que sepan lo que dice cada ley. La primera ley es la ley de Boyle y Mariotte. Eran dos científicos, Boyle y el otro Mariotte, que los dos, haciendo experiencias e investigando con gases, llegaron a la misma conclusión. Por eso la ley llegaron a la misma conclusión en distintos lugares, o sea, cada uno investigaba por su cuenta y los dos llegan a lo mismo. Por lo tanto, la ley lleva el nombre de los dos. La ley de Boyle y Mariotte dice que a temperatura constante, o sea, si no cambia la temperatura, a medida que la presión aumenta, el volumen disminuye. Esto quiere decir, yo tengo un recipiente, tengo un gas, cerrado por supuesto, tengo un gas y le aplico una presión. Supóngase que aprieto con una tapa, empujo con una tapa.
Si aumento la presión está indicado por la flechita, el volumen disminuye. ¿Sí? Si aumenta la presión, el volumen disminuye. La presión, recuerden, la estoy graficando con la flechita. Por lo tanto, acá tengo 4 flechitas. Estoy indicando que hay más presión. Entonces, cuanto más presión, el volumen de ese gas va a ser menor. Vamos, esto es lo que ustedes tienen que saber, lo que yo les voy a pedir. Vamos a la otra ley, es la ley de Charles. Están dadas en ese orden porque fueron en orden cronológico. Boyle es 1600 y Charles ya en el 1800 más o menos. La ley de Charles dice que si la presión es constante, o sea, ahora lo que no varía es la presión, a medida que aumenta la temperatura, o sea, cuanto más energía le doy a las partículas, el volumen va a aumentar. Y esto nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros si ponemos un recipiente al fuego tapado y prendemos en la hornalla, la presión, decimos que es la presión que tenemos ese día, esa presión atmosférica que estamos en un día determinado. Entonces la presión no va a cambiar. Entonces yo pongo un recipiente al fuego con un recipiente al fuego tapado y si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Aumenta el volumen. ¿Y esto en dónde lo vemos? Y por ejemplo, cuando sabemos que los recipientes que tienen gases no lo podemos poner al fuego porque explotan. Entonces, ¿por qué? Porque si aumenta la temperatura, el volumen aumenta y ese gas sale, se expande rápidamente. Por ejemplo, los aerosoles no hay que tirarlos al fuego porque explotan. ¿Por qué? Porque el gas contenido en los aerosoles se expanden rápidamente con el aumento de temperatura, aumenta el volumen y si están en un recipiente cerrado, el recipiente se rompe. Entonces la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y la última ley es la de Gay-Lussac. Gay-Lussac, ¿qué dice? Que si el volumen es constante, a medida que la temperatura aumenta, también aumenta la presión. ¿Sí? Ahí lo ven. Entonces, en el mismo recipiente, un recipiente tapado, tengo en un volumen determinado, enciendo la hornalla, entonces a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Y esto, ¿dónde lo vemos? ¿Qué quiere decir? Aumenta la presión, van a aumentar los choques, ¿sí?, de las partículas contra el recipiente. Bueno, entonces ahí están las 3 leyes. Entonces no les pido que sepan la fórmula, pero sí que sepan esto. Boyle-Mariotte, temperatura constante, si la presión aumenta el volumen disminuye. La ley de Charles, a presión constante la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y la ley de Gay-Lussac, si el volumen es constante, la temperatura aumenta, la presión aumenta.